Un saludo para todos, mi nombre es David Vázquez Ruiz, soy estudiante del programa de pregrado de Economía y participante en el curso Contabilidad Financiera Básica. Este curso está dividido en tres unidades. La primera unidad, que es Introducción a la Contabilidad, la segunda, que es el Registro Básico y Ciclo Contable, y la tercera unidad nos habla del registro de operaciones y estados financieros en NIF. La primera unidad, Introducción a la Contabilidad, está compuesta por temas como reseña de historia de la contabilidad, fundamentos y conceptos básicos de la contabilidad general, el ciclo contable, las cuentas, naturaleza y comportamientos, el plan de cuentas, registros contables y transacciones comerciales y el balance de comprobación. Para hablar un poco de la historia de la contabilidad, algunos hechos relevantes y de gran importancia fueron que la contabilidad es casi tan antigua como la humanidad. Ya hacia el año 3600 al 4000 a.C., en Babilonia, ya se generaban registros contables por medio de pizarras. También saber que la contabilidad moderna nace hacia el año 1949, cuando Fray Luca Pacioli realiza los aportes, como lo fueron la partida doble, con el propósito en un principio de ayudar a los comerciantes, ya que la contabilidad debía reflejar los ingresos y egresos, una forma de condición causa y efecto. A fines del siglo XVIII, el señor Ligren de Francia hace un gran aporte implantando el libro mayor tubular. Esto con las características básicas de los registros tubulares. Ya en la actualidad, y pues gracias a todos los avances informáticos y tecnológicos, la contabilidad nos permite manejar un sistema ya más sofisticado a nivel contable, y este a su vez proporciona información con claridad, rapidez y veracidad, lo cual nos permite tomar unas mejores decisiones. Un breve concepto o definición de contabilidad se podría decir que es una técnica que está constituida por métodos, procedimientos e instrumentos que se aplican para llevar a cabo registros, clasificación y resumen de los efectos financieros que provocan las operaciones que realiza una empresa. Digamos que la importancia de la contabilidad se podría enumerar como, primero, el registro, clasificación y resumen de todas y cada una de las operaciones. Como segundo, obtención de información financiera, que obviamente es relevante para saber la situación de la empresa. Y por último, la elaboración de estados financieros. Recordemos que el balance es donde se presenta una situación financiera de una empresa. También está el estado de resultados, que como su nombre lo dice, es quien muestra los resultados de las operaciones realizadas, entre muchos otros informes que se pueden llegar a constituir con la contabilidad. Dentro de esta unidad también había un ejercicio, un simulador de transacciones comerciales de una empresa. Lo que están viendo es el taller que me correspondió como estudiante, donde obviamente nos daban unos ejercicios con unos conceptos, unas operaciones, y nosotros teníamos que generar en el libro mayor, o en el libro diario, la relación, ¿sí? Obviamente es donde se ve la importancia de las cuentas con la naturaleza y el comportamiento, cuando se debita, cuando se acredita, y esto nos permite llegar a alineamientos con respecto a lo que necesitaba o requería el curso. Nos daban apoyos, unas instrucciones, y nuevamente, como les digo, pues empezamos a mirar y aprender sobre las cuentas T, cómo cuando uno afecta el libro diario, estas cuentas T se deben ir retroalimentando. Adicional, cómo lograr un balance de comprobación y que este pues obviamente esté bien realizado, bien construido, con sumas iguales. Este es como el aspecto general del ejercicio que se realizó, que fue muy importante. Bien, acto seguido está la unidad número 2, el registro básico y ciclo contable. Dentro de esta unidad, las temáticas que la conformaban era activos, pasivos, patrimonio, gastos y egresos, el sistema periódico de inventario. También se hablaba de los impuestos como IVA, retención, entre otros, y los estados financieros.
Con base en esta unidad, realicemos un pequeño recorderis de lo que se vio allí. Retomando, hablemos de los activos. Recuerden que los activos son los bienes o derechos, mm, obviamente conocidos como activos, y esto se traduce en que es el total de los recursos con los que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones. Los pasivos o obligaciones, que son el total de las deudas contraídas por la empresa. Y finalmente recordemos qué es el patrimonio, o también llamado capital contable, eh, que se emplea para referirse a la suma de aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de operaciones de la empresa. Pues bien, aquí también en esta unidad se trabajó o se realizó un simulador donde la idea era realizar transacciones comerciales bajo el sistema de inventario periódico. En este aspecto también se nos solicitó escoger uno de los talleres asignados para cada estudiante, donde nuevamente con base en la información del taller se diligenciaba el libro diario de operaciones para asimismo retroalimentar las cuentas T y finalmente lograr el balance de comprobación, que como todo en la contabilidad, la idea era que eran sumas iguales, obviamente justificando y argumentando el porqué del manejo nuevamente de la naturaleza y el comportamiento de las cuentas, pero con la información de dicho taller. Aquí también se logró generar el estado de resultados integral, donde podemos ver los ingresos operacionales. Este también nos muestra la utilidad bruta en ventas, los gastos, los salarios, los auxilios de transporte y demás elementos que lo componen. Y obviamente la utilidad antes de impuestos, que era pues la idea de lograr esta información. También logramos el balance general, donde nos muestra el efectivo, la propiedad y planta, los pasivos, el patrimonio, que era todo lo que se estaba viendo dentro de dicha unidad. Está la unidad 3, registro de operaciones y estados financieros NIF. En esta unidad la componían elementos como la liquidación y contabilización de nómina mensual de empleados, el salario básico, el subsidio de transporte, horas extras y recargos, las apropiaciones de la empresa que la conforman, las cesantías, intereses sobre cesantías y la prima de vacaciones. Ya se empezaba a ver para fiscales, ARL y en general la contabilización de una nómina de una empresa. En esta última unidad también, sin más falta, se nos solicitó realizar un simulador que nos permitiera contabilizar la nómina de una empresa, ¿sí? Donde la conformaba una cantidad de trabajadores. Y aquí podemos ver la retroalimentación con base en la información que se nos daba en el taller, donde la idea era ingresar los datos, obviamente justificados a nivel contable, con el manejo pues obviamente de las cuentas, de su naturaleza, de su comportamiento, pero antes que eso pues generando todas las dinámicas de la contabilización sobre los días, las horas, dependiendo de la información que tuviésemos. Allí tocaba realizar la causación. En este aspecto, con base en la información de la nómina, se causaba la misma para cada uno de los talleres. Y pues en ese aspecto, como en todo, era nuevamente encontrar las sumas iguales y que la causación nos permitiera ver en la parte contable todas las justificaciones de por qué daban esos valores, la suma de ellos y obviamente cómo se aplica la realidad de una empresa para el pago de nómina de ese empleado en general. Pues bien, para concluir de este curso de contabilidad financiera básica, tengo que decir que como estudiante aprendí mucho. Después de escalar los diferentes escenarios, los diferentes aspectos y conceptos de cada unidad, y obviamente después de haber realizado los ejercicios en los simuladores para cada unidad, tengo que decir que el aprendizaje fue vasto, fue robusto, se nos enseñó
todos los aspectos que conlleva la contabilidad y una buena contabilidad. Adicional a eso tengo que decir también que uno de mis favoritos fue la parte de contabilidad de nómina. Soy empleado privado y muchas veces no nos imaginamos todo lo que se necesita para el pago de nuestra nómina mensual y que conlleva contener o sencillamente que una persona sea contratada, todo lo que tiene que poseer una empresa a nivel económico y financiero, no solo para contratarlo, sino para sostener y solventar esa necesidad, que es obviamente la fuerza laboral. Agradezco mucho todo lo aprendido en el curso, la ayuda de la tutora y espero posteriormente seguir reforzando esos conocimientos de contabilidad y obviamente llevarlos a la práctica eh, con lo que estudio, que es economía, para que posiblemente muchos de los elementos me sirvan para mi futuro profesional. Gracias.